Al momento de redactar este video, la Fundación SCP contiene actualmente más de 6.000 elementos. Esta organización se mueve, desde hacer tratos con deidades hasta contener horrores capaces de acabar con el mundo en un santiamén. Así que es difícil pensar que este grupo secreto alguna vez tuvo inicios humildes, pero todos y todo tiene que empezar en alguna parte, ¿verdad? ¿Y creerías que uno de los grupos más poderosos del mundo empezó con un pequeño fajo de papeles? Por supuesto, eso es si hay que creer en esta iteración particular de SCP-001. Así es, una vez más volvemos a SCP-001, el regalo que sigue tomando. Es un lugar muy disputado, actualmente ocupado por más de 30 anomalías contradictorias diferentes y contando. Sus naturalezas varían desde cosas que iniciaron la Fundación hasta cosas más que capaces de acabar con ella, junto con el resto del mundo y todo lo demás. El Rey Escarlata, el Guardián de la Puerta y el siempre excéntrico Dr. Wondertainment existen bajo este estandarte, pero hoy queremos hablar de una pequeña pila de papel, encuadernada con una sola grapa en la esquina superior izquierda. ¿Quién hubiera imaginado que algo tan simple no solo sería fundamental en la creación de la Fundación SCP como la conocemos hoy, sino que también podría ser uno de los elementos más peligrosos jamás descubiertos? Es bastante para asimilar. Siguiendo con el espíritu de SCP-001, vayamos desde el principio, hasta el fino escritorio de roble del difunto. Supongo que no tenemos el nombre. Oh, qué vergüenza. Mejor llamémoslo el primer administrador. Es el jefe de un precursor de la Fundación tal como la conocemos hoy en día. Una pequeña organización muy presta con la ingrata tarea de mantener lo paranormal en secreto. Estamos hablando de hace mucho tiempo. No hay monstruos larguiduchos que matan a todos los que ven su rostro, ni sádicos lúgubres que pueden atravesar paredes, ni reptiles gigantes con grandes problemas de ira que no se pueden matar. Esta organización, llamémoslos los precursores, estaba lidiando con verdaderas pequeñeces. Paranoicos que informan sobre avistamientos de fantasmas en sus cobertizos de jardín, ancianas que encuentran el rostro de Jesús en una tostada, papas fritas anormalmente grandes y de formas extrañas. De acuerdo, tal vez no tantas pequeñeces, pero entiendes la idea. Las anomalías verdaderamente excepcionales eran pocas y espaciadas, hasta que el fajo de papeles aterrizó en el escritorio del difunto administrador. Ni siquiera sabía exactamente cómo llegaron allí esos papeles, pero dada la cantidad de archivos, en su mayoría basura, que pasaban por su escritorio todos los días, no estaba en el negocio de preguntar. Las palabras "informe confidencial especial de artículos clasificados" estaban impresas en el frente. Esto lo hizo más interesante que el 90% de los archivos que ya leía a diario, así que pasó la primera página y comenzó a leer. Era mucho más extraño que los informes paranormales habituales que procesaba la Fundación Precursora. No había llantos nocturnos ni cadenas ruidosas. En cambio, era un informe sorprendentemente estéril sobre una anomalía extraña y aterradora. Un objeto grande, carnoso y parecido a un tumor fijado a un conjunto de escaleras de metal. Dentro del objeto hay una sala de estar aparentemente normal, pero en una inspección más cercana todos los muebles están hechos de tejido y carne humanos vivos, y cualquiera que entre dentro se transforma en más muebles vivientes de pesadilla. El administrador soltó una risita nerviosa. Era perturbador, claro, pero Stephen King escribía sobre cosas perturbadoras todo el tiempo, y eso no significaba que la Fundación necesitaba estar al acecho de un payaso malvado. Bueno, no hasta que SCP-993, el siniestro Bubble el payaso, entró en el radar de la Fundación unos años más tarde, pero ese es un video para otro día. El administrador guardó el archivo en su archivador increíblemente desorganizado y se preparó para irse a casa y beber bourbon hasta quedarse dormido. Fue en ese momento cuando el teléfono de su oficina comenzó a sonar. Cuando el administrador levantó el teléfono, escuchó la voz emocionada de uno de sus agentes de campo, diciéndole que acababan de marcar el hallazgo del siglo, una esfera gigante hecha de carne viva con una habitación dentro. Finalmente, una anomalía paranormal honestamente aterradora. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Necesitaba tomar y releer el archivo solo para asegurarse de que no se estaba volviendo loco. ¿Dónde lo había puesto? Rebuscó en el archivador, tirando a un lado los archivos sobre fantasmas de cobertizos y Jesucristos en tostadas, hasta que encontró el archivo marcado como informe confidencial especial de artículos clasificados. Sin embargo, cuando abrió el archivo no había nada sobre la habitación gigante y carnosa que había allí. Debía haber sido un archivo completamente diferente que de alguna manera se había perdido antes, porque este era sobre algo conocido como la placa base biológica.
El documento detallaba exactamente lo que sugería el nombre, una placa base grande e increíblemente compleja hecha de material biológico como queratina y quitina. Si bien la placa base permanecerá inactiva si se mantiene caliente, si su entorno cayera por debajo de los 35 grados comenzaría a expandirse, integrando material cercano en su masa e intentando copiar la estructura de cualquier materia biológica con el que entre en contacto. Un prospecto interesante y aterrador, pero no lo que estaba buscando. Arrojó este nuevo archivo sobre su escritorio y continuó trabajando en su caótico archivador como un loco, buscando el archivo sobre esa aterradora y carnosa habitación que sus subordinados aparentemente habían descubierto en realidad. Pero mucho después recibió otra llamada telefónica de un agente de campo completamente diferente. Esta vez el agente le estaba contando vertiginosamente al administrador sobre un nuevo descubrimiento, una enorme placa base de computadora aparentemente hecha de material completamente orgánico. El administrador quedó anonadado, colgó el teléfono y se volvió lentamente hacia el archivo que ahora estaba sobre su escritorio. Esas palabras en la portada, informe confidencial especial de artículos clasificados, ahora parecían casi burlonas. Se habían informado antes todas estas increíbles anomalías sobrenaturales y se habían perdido en su horrible archivador. Era uno de los líderes de equipo más incompetentes que jamás había caminado en la Tierra. ¿Qué estaba pasando aquí? Volvió a sentarse en su escritorio, ahora fantaseando con ese vaso de bourbon más que nunca, y volvió a abrir el archivo, esperando leer un poco más sobre la placa base imposible que su personal acababa de descubrir. Pero no había nada sobre la placa base biológica en estas páginas. En cambio, describía una gran puerta dentro de una fábrica y las 12 llaves oxidadas capaces de abrirla. Cada una de estas llaves abriría la puerta, pero la llave utilizada afectaría la realidad que los esperaba del otro lado. Solo las llaves séptima y duodécima eran seguras. Abrir la puerta con cualquiera de las otras conduciría a una muerte horrible para cualquier valiente o tonto que la atravesara. Varios días después, la fundación descubrió y contuvo una anomalía que coincidía con esa descripción exacta. Todo esto había sido una escalada sin precedente de riesgos anómalos. De repente, dos hechos cruciales encajaron en su lugar para el administrador. En primer lugar, este archivo era un artefacto sobrenatural anómalo en sí mismo. En segundo lugar, la razón por la que nunca describía lo mismo era porque este extraño fajo de papeles tenía un propósito muy específico: actuar como una especie de oráculo, un sistema de advertencia avanzado de la próxima anomalía que aparecería y caería en sus manos, dándoles todo el conocimiento y las herramientas que necesitaban para guardar estas cosas de forma segura. Todo estaba cronometrado a la perfección. Qué milagro que este artículo inmensamente útil apareciera en su oficina justo cuando las anomalías comenzaban a aparecer rápidamente. Facilitaría su misión en las próximas luchas para asegurar, contener y proteger las anomalías del mundo. Hay cierta familiaridad con eso, ¿no crees? Estaban encontrando suficientes anomalías para comenzar a clasificarlos numéricamente, comenzando con el fajo de papeles como SCP-001. Con otro giro de página, el administrador descubrió un archivo sobre una llave mágica que puede abrir cualquier candado. Poco después, esa llave fue descubierta y traída antes de ser designada SCP-005. Poco a poco, a medida que aparecían más anomalías reales, la organización podía expandirse y traer más personal, así como traer más fuentes de financiamiento y abrir nuevos sitios. La velocidad a la que esta organización se estaba expandiendo ya no podía dejar la gestión en manos de una sola persona. Necesitaban formar un consejo completo para hacerse cargo de la administración, un consejo O5 por así decirlo. Y sucedió que justo después de eso el fajo de papeles reveló un manantial mítico que podría proporcionar salud y vitalidad eterna a cualquiera que bebiera de él. Qué manera tan perfecta de mantener a salvo a su administración en un trabajo que trata con entidades sobrenaturales peligrosas. Y las cosas solo se volvieron más extrañas y fascinantes a partir de ahí. Después de eso vino un hombre con una versión en miniatura del planeta Tierra dentro de su abdomen, pronto conocido como SCP-007. Luego vino un virus espantoso que mata y reanima a sus víctimas en zombies carnívoros, solo capaces de ser destruidos con suficiente trauma a la cabeza, apodado SCP-008 después de la contención. Otro giro de página y poco después se descubrió un hielo rojo aterrador en Alaska. Esta sustancia misteriosa rompe las leyes de la física y también tiene el potencial de romper toda la vida en la Tierra. Puede infectar los suministros de agua, y cuando una forma de vida desventurada bebe esta agua, sus órganos se cristalizan desde el interior. Este se convirtió en SCP-009.
Otro giro de página y esta nueva fundación SCP encontró una colección de 6 collares de metal creados para cuellos de tamaño humano. Cuando estos collares se colocan alrededor del cuello de una víctima, la persona que tiene el controlador correspondiente tiene un dominio absoluto sobre cada una de sus acciones. Continuó así, cientos de anomalías y luego miles. Pasaron los años, el personal cambió, la vieja guardia dimitió o murió. Cada vez que se abría el fajo de papeles se filtraban nuevas y asombrosas premoniciones de anomalías que pronto se descubrirían. Había doctores de la plaga que podían matar con un toque, un ángel gigante con alas afiladas, un caracol de mar que se creía un lord inglés, una escultura que mataría todo lo que se atreviera a dejar de mirarla, una fusión de pesadilla de un corazón bovino gigante y un escorpión, capaz de prender fuego a las cosas con su veneno. ¿Qué habría hecho la Fundación SCP sin el sistema de alerta avanzado proporcionado por el fajo de papeles? Cualquier cosa que predijera sería inevitablemente lo siguiente que encontrarían los agentes de campo de la Fundación. Parece una de las pocas entradas inequívocamente buenas de SCP-001 que existen, ¿verdad? Bueno, no del todo. Si tenemos científicos en la audiencia, sin duda han estado apretando los dientes y tirándose de los cabellos con frustración. Permítenos presentarte una pequeña frase en la que la última versión del Consejo O5 está muy interesada en lo que respecta al fajo de papeles. Dirección de causalidad. Todo este tiempo, nosotros y las administraciones anteriores de la Fundación creíamos que la aparición de nuevas anomalías conducía a cambios en SCP-001. Pero esta administración actual tiene la pregunta opuesta. ¿Qué pasa si los cambios en SCP-001 en realidad estuvieran causando la aparición de nuevas anomalías? ¿Qué pasa si cada vez que la administración anterior abría el fajo de papeles para ver la siguiente anomalía, antes de darse una palmada en la espalda por estar tan bien preparados, en realidad desataban esa misma anomalía? Podría ser que lo que parecía ser el elemento más útil del grupo en realidad era el más peligroso de todos, liberando nueva anomalía tras nueva anomalía, arruinando el mundo con innumerables horrores. Eso probablemente te deje con una pregunta: ¿cuál es la correcta? ¿Es un método para ver el futuro o para manipularlo? Y nuestra respuesta es un fuerte y resonante: no lo sabemos. Pero francamente, el liderazgo actual de la Fundación SCP no ve ningún mérito en correr ese riesgo. Es por eso que el fajo de papeles ha recibido la designación de clase Keter y se mantiene bajo métodos de contención extensos y severos, prohibiendo cualquier investigación futura sobre la verdadera naturaleza de sus habilidades anómalas. Sé que parece un poco severo, pero es mejor prevenir que lamentar, ¿no crees? Ahora ve a ver SCP-001, cuál es el verdadero 001, y SCP-001, el ciclo de Uroboros, la compilación completa, para conocer más sobre el fascinante e interminable misterio del SCP-001.